Aquí en Piso, gracias por venir. Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones. Ayer hablaba con una persona, clase media, empresaria, incluso media y un poquito más, y, ¿cómo es? Y, puedo decir, tiene los, como para poder bancarse bien, pero dice, ¿podés creer que tengo que abrir mi casa a un familiar porque no puede bancarse el alquiler? ¿Se está dando esto, Adrián, de juntarse, de volver a la casa de los padres, volver a la casa de los parientes? ¿Está esa situación de los inquilinos y por qué? Bueno, eso es la presión y la expulsión del inquilino de la vivienda digna que hace que hoy haya más oferta. Cuando yo te decía de que hay más oferta es bajo el sacrificio del inquilino. Sí. Es decir, el inquilino no puede afrontar un pago con el tipo de salario que tiene, que está pisado y devaluado. ¿Qué hace? Se vuelve a la casa de sus progenitores, hacen cooperativismo familiar. Hay parejas jóvenes especialmente que viven dos parejas en una propiedad alquilada, digo, para poder llevar estudiantes que se van a la casa de su papá, o el hacinamiento, o la opción de irse en zonas muy alejadas de lo que es la ciudad de Posada, hasta inclusive comunidades vecinas como Garupá. Nosotros estamos acostumbrados a que Garupá sea como parte de Posada, Sí, ya, ¿no? sí, ya. Pero estamos hablando de zonas bastante más alejadas. Y el crecimiento precario, alejado de la ciudad de Posada, como Barrio Porvenir, Los Patitos, allá el Néstor Kirchner y todo atrás, en casas muy precarias. O sea, se expulsó al inquilino de la vivienda digna, y bajo ese sacrificio de arréglense como puedan, es que se libró un poco el mercado. No existe alquiler menor a 300.000, por ejemplo. No sé cuál es el mínimo, así que... Si hablamos de una vivienda relativamente en condiciones dignas de habitar y condiciones de habitabilidad, estamos hablando de 400.000 pesos para arriba. Si hablamos de una choza con humedad, con un montón de problemas, digamos, alejado de la ciudad, puede llegar a conseguir hasta por 250.000 pesos. Pero estamos hablando de ir a vivir en un lugar precario, ¿no es cierto? Con riesgo también. Humedad, problemas de instalaciones eléctricas, un montón de cuestiones. Informalmente estamos hablando. Entonces por ahí vos mirás en el Marketplace un alquiler que te dice 280, pero hay opciones. No hay opciones. Son lugares realmente que no son ni siquiera habitables. Sí. Pero si tenemos que hablar de un lugar, de una vivienda digna, hasta de un ambiente digno, tenemos que hablar de 400.000 pesos para arriba. Más expensa, en algunos casos también. Más expensa en algunos casos, o servicios. Y muchos servicios son compartidos. También, increíble. 1.500.000, estamos hablando de algunas casas, incluso imposible pagarlo. Estuve mirando algunas por eso. Y... Sí, 1.500.000 algunas casas. Es decir, tenemos que hablar de una economía familiar donde el grupo familiar, o sea, esposa, a veces, bueno, el marido, y a veces hasta con la colaboración de algunos hijos, poder llegar a afrontar un alquiler de eso, porque ojalá fuera el alquiler, es el alquiler más los servicios. Se da una situación particular. Yo te decía que abundan los carteles de vendo antes que el alquilo. Entonces, existe también una dejadez por parte del propietario, y ahí voy a lo que decías de que no esté destrozada, de mantener esa vivienda en condiciones. ¿Te entregan bien o te entregan cualquier cosa? El inquilino siempre ha sido estigmatizado, como don Ramón del Chavo del Ocho. Siempre ha sido el que no paga, el que no cuida. Por supuesto, no vamos a ser necios, hay de todo. En nuestra sociedad tenés personas de bien y tenés personas que no le importa nada. Algunos hasta le dan una... Vos podés caminar por una urbanización, Itambé Miní, Itambé Guazú, y ves casas hermosas y ves casas que no le pusieron una lata de pintura en años. Y eso que es un barrio nuevo. Entonces ahí ya te habla de cada uno. A veces son posibilidades económicas y a veces son dejadez. O sea, y así también hay inquilinos que no cuidan, ¿no es cierto? Y hay inquilinos que cuidan. Por eso nosotros siempre insistimos en materia legislativa que debería existir un registro público de casas que se ofrecen en alquiler en los ejidos urbanos. Posada, por ejemplo, podría tener tranquilamente una ordenanza que diga casas que se ofrecen en alquiler, condiciones de habitabilidad y condiciones para ser alquilada. Porque una cosa, siempre digo, es la propiedad privada con uso privado, y otra cosa es la propiedad privada puesta al servicio de locación, que es un lucro. Entonces debería existir ese registro. Y en ese mismo registro podría existir, por ejemplo, morosidad o quejas de los propietarios de bienes de renta de personas que han destruido una casa. De esa manera todos nos protegemos. Se protegen los inquilinos de los abusos,
se protegen los propietarios de bienes de renta de un inquilino no deseado. O sea que hoy nadie regula eso. Las inmobiliarias definen con el propietario nada más. Sí, hay una cuestión media perversa porque por un lado la ley te encuadra la materia de alquileres en un contrato civil entre dos partes, donde supuestamente acordamos las dos partes, vos sos el locador, yo soy el locatario, acordamos nosotros y a partir de ahí, dentro de las cláusulas que tenemos, nos regimos por ese contrato. Es un acuerdo civil. Sin embargo, tenemos un convidado de lujo, que es un comercio habilitado, que es una inmobiliaria, que opera de un convidado de lujo, supuestamente como intermediario para asesorar a ambas partes en lo que diga la ley, o en este caso el Código Civil, por donde nos vamos a regir, ya que no hay una ley específica. Pero, a pesar de ser un comercio, se mete dentro de una negociación entre dos civiles, digamos, entre un acuerdo civil. Entonces, la realidad que el propietario que alquila está poniendo su casa a un servicio de locación. Ese servicio de locación está prestando un servicio. Eso es una operación comercial encubierta. Si nosotros decimos que es una operación comercial, yo como inquilino estoy consumiendo una locación. Entonces soy un consumidor. Eso no lo van a hacer jamás porque eso me daría a mí como inquilino el derecho del consumidor. Estaría protegido por defensa del consumidor. Entonces obviamente que no conviene. Entonces por eso se genera esta situación irregular de dejar todo librado al azar, de que haya un acuerdo civil. Cualquier controversia que tengamos como locador y locatario vamos a tener que ir a la justicia ordinaria a resolver nuestros problemas. Lo cual... el hilo se corta por la parte más fina. Yo como inquilino apenas te pago un alquiler, mucho menos voy a tener para pagar un profesional que me represente para ir a hacer un litigio, tal vez por una causa menor, que quizás sea de menor valor del precio del alquiler que pago. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescador. Bien. Hablábamos hoy que hay más oferta. Y también hablábamos hace un tiempo atrás sobre los requisitos. Era imposible a veces entrar cuando te pedía recibo de sueldo. Al haber más oferta, ¿se flexibiliza un poco? No, es que es lo que está pasando. Ahí te hablo de la especulación. No, pero me refiero al requisito, a la persona de recibo de sueldo más garante, más... Por eso te digo, también entra dentro de la parte, así como no hay baja en el precio, tampoco hay baja en la flexibilización. Perdón, no hay flexibilización ni siquiera en la parte informal. Y si hay siempre para beneficio del propietario de renta. Por ejemplo, lo que está pasando con los estudiantes, que le alquilan trimestralmente. No es que le ajustan trimestralmente, los contratos son de 3 meses. ¿Cómo son estos contratos? Hace un tiempo atrás la inflación se disparaba, estábamos hablando de hasta 10%, bueno, tuvimos más. Entonces, los contratos se marcaban por IPC. ¿Bien? IPC. Ahora ves contratos por ICL. Explícanos las diferencias y por qué se da de esa manera. Bueno, justamente los índices que lo eligen a gusto y piacere, porque si nos seguimos rigiendo por los índices anteriores, hoy no le convendría al propietario de vender renta porque sería el precio, digamos, que incremente en su renovación sería mucho más bajo de lo que tiene la posibilidad de otro índice. Por eso hoy tienen la facultad y la libertad de poder elegir qué índice le conviene. Antes, cuando estaba la ley, inclusive ni siquiera era IPC, estábamos por RIPTE. Escala salarial RIPTE. Entonces ahí había un promedio del salario del trabajador, un promedio, entonces ese se cuidaba, y la inflación, ¿no es cierto? Hoy, bueno, tienen la libertad de poder elegir. Entonces, y es más, en el mercado informal ni siquiera se manejan por ningún índice. Hacen lo que se les ocurre. Si te conviene, te quedas, y si no te conviene, te vas. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando. ¿Y cómo nos asesora un inquilino? ¿Cómo debe hacer? Pues todo lo que vos explicás, obviamente, para mí, que soy periodista, es por ahí, es física cuántica, ¿entendés? Entonces, ¿cómo encuentro ese asesoramiento? Bueno, hoy nos aniquilaron, este gobierno nos sacó la herramienta base de donde nosotros podíamos partir para un correcto asesoramiento. ¿Por qué? Porque si vos no tenés ninguna ley, o sea, vamos a ser sinceros, la ley anterior no era la panacea, ni mucho menos, tenía sus déficits, e históricamente el Congreso de la Nación nos debe una ley que genere un equilibrio en el mercado. Hay muchos países, inclusive del primer mundo, que tanto admira a nuestro presidente, que tienen leyes que regulan esta materia. ¿No es cierto? No sé por qué. Liberar el mercado no significa que esto sea la selva. Y es lo que está pasando. Si a nosotros nos sacaron la ley, la única ley que teníamos, que más o menos generaba un equilibrio entre ambas partes, o que las premisas estaban medianamente equilibradas, y dejan el mercado libre 100% hasta de las regulaciones, a partir de ahí
hay una descompensación del mercado y las premisas se desequilibran. Pero hay otra cuestión. Porque ellos dicen, bueno, pero si no te conviene, te vas. Sí. Bueno, detrás de todo eso hay un perjuicio económico, un problema social. Vos o cualquier persona estará de acuerdo que mudarse es toda una situación de estrés. Sí, obvio. No, estrés también es un contrato, es peor todavía. Bueno, creo que la mudanza ya te aliviás. Pero, bueno, no, pero mudarse de zona también está muchas veces, cuando no son zonas cercanas, estamos hablando de escuela quizás para los chicos, de transporte, obvio, para irse al trabajo, de adaptación a la nueva zona. Hay un montón de cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Por eso cuando uno dice el derecho a vivir en una vivienda digna y establecerse, por eso nosotros decíamos, bueno, qué bueno que la ley, ¿por qué antes los inquilinos renovaban y vos tenías inquilinos viviendo 6 o 8 años en la misma propiedad? Porque tenían una de mediana estabilidad, ¿entendés? O por lo menos tenían previsibilidad, porque tenían ajustes semestrales o anuales. Anuales, dado el contexto de nuestro país, por ahí jugaba muy en contra del propietario de vivienda de renta, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a poner una de cal y una de arena, decimos, bueno, que los ajustes sean semestrales como la anterior ley, no me parecía tan mal, tan descabellado, teniendo en cuenta la situación económica de nuestro país. Entonces, pero que vos necesitas un encuadre, una normativa específica para el mercado, eso es... hoy por hoy nosotros le podemos decir al presidente de la Nación, señor, usted dijo que derogando la ley de alquileres, lo cual le parecía una aberración, el mercado se regulaba por sí solo. Bueno, no se reguló, está claro que no se reguló, está claro que los precios no bajaron, está claro que el inquilino perdió muchísimo y está claro también que no hay una proyección o una previsibilidad de poder vivir en orden, de poder decir, bueno, esto es lo que cobro, en esto me comprometo. Entonces, la situación generó, el único que perdió acá es el inquilino. Y las soluciones habitacionales no son suficientes como para poder decir, bueno, casa propia. Sí, nosotros en Argentina tenemos el eslogan del sueño de la casa propia, cuando no debería ser ningún sueño, debería ser una realidad concreta para cualquier trabajador. Es decir, cuando vos entras al mercado formal, debería tener una especie de seguro social, como en otros países, donde puedes tener acceso a pagar tu casa. Porque si vos sos inquilino y podés pagar 15 o 20 años de contrato, ¿cómo no vas a poder pagar tu propia casa? Sin embargo, los créditos son inaccesibles, además de que riesgosos, porque muchas veces se disparan de una manera que no lo puedes sostener. No existen tampoco para cualquier persona, tenés que tener un poder adquisitivo medio alto para poder acceder a este tipo de créditos. Y el Estado, en este caso, peor aún con este gobierno, directamente ha paralizado todas las obras. O sea, ha continuado con la recaudación masiva de impuestos, pero ha decidido quitar, restringir salud, educación, vivienda, todo. Es decir, no se entiende, por un lado. Es decir, el Estado para este gobierno es amigo para recaudación impositiva y es enemigo para esa recaudación impositiva, no solo mantener el déficit cero ficticio, sino además volcarla en bienes y servicios para los ciudadanos que son los aportantes. El señor y la señora contribuyente hoy no pueden desplegar las alas de la libertad para poder irse de un aeropuerto a otro país o para usar las rutas que están despintadas, que están llenas de baches. Hay tanta deficiencia y tanta falta de atención que lamentablemente el ciudadano la está pagando por una estigmatización ya que quedó de división en la sociedad, de decir los de antes eran peores porque se robaron todo. Y en ese encuadre de división estamos en una situación donde hay abusos, avanzan sobre la clase trabajadora, bueno, ahora vimos la reforma laboral, avanzan sobre los inquilinos, dejándolos sin leyes, totalmente desprotegidos y librados al azar, y avanzan sobre lo que pueden avanzar. Entonces, bueno, tendrá que venir en algún momento alguien que vuelva a tener sentido común y decir, bueno, si somos un país que decidimos cobrar impuestos, bastante impuestos, tenemos que volcarlo en bienes y servicios. Y tendrá que desaparecer la corrupción, que es otra cosa. Eso nos pasa. Y nosotros, dentro de ese combo, estamos desprotegidos. Me decís, ¿cómo lo asesoras? Y bueno, hoy no tengo la herramienta base. No, yo voy a vos, por ejemplo, o me voy a ver algún intermediario, una defensoría del pueblo, o defensor del consumidor, que también no hay una salida. Porque no está catalogado como consumidor el inquilino, porque vos el acuerdo que tenés, ¿qué contrato tenés? Un contrato civil. Entonces tenés que ir a dirimirlo a la justicia. O sea, así yo, propietario de bien de renta, porque convengamos que hay cuestiones que competen al inquilino por el uso de la cosa, pero hay cuestiones que son de
responsabilidades ineludibles del propietario de bien de renta. ¿No es cierto? Sí. Si vos tenés un cortocircuito en la casa, que no es por el uso, sino por una cuestión de mala instalación, eso es responsabilidad tuya como propietario. Ahora, si yo te lo reclamo y vos no haces caso o haces caso omiso, el único perjudicado soy yo, pues soy el que vivo en esa casa. Sí. Corro riesgo, no tengo luz, hay un sector que está anulado y corre riesgo mi vida y la de mi familia. ¿Quién se hace cargo de eso? Sí. Bueno, si no te haces cargo, me tengo que hacer cargo yo. Y si no me reconoces, ¿qué hago? Tengo que devengar de los alquileres. Si no lo sé hacer, tengo que asesorarme profesionalmente. Sí, vuelvo al tema de las posibilidades de tener reglamentaciones, leyes, proyectos en lo provincial. Claro que lo nacional está regulado. ¿Qué se puede hacer desde acá? Me refiero a ustedes como o a un legislador que tome el tema provincial o local. ¿O qué presentaron también como para poder tener algún tipo de regulación? Bueno, por ejemplo, acá todos los municipios tienen poder de policía de hábitat. Sí. Y tienen son autónomos. Acá en Posadas, por ejemplo, puede existir, como te dije. Sí, eso repasemos eso, que es importante lo que nos decías hoy. Por ejemplo, en Posadas podría existir un registro público de casas que se ofrecen en alquiler. Perfecto. Para empezar. Condiciones de habitabilidad. Sí. La municipalidad, a través de en este caso, Secretaría de Obras Públicas... Como inspecciona un comercio, así como lo hace, inspección. Exacto, porque te vuelvo a repetir, sí. Ellos dicen... Técnicamente, yo una vez discutía con unos abogados de un concejal acá que me decían que eso era inviable porque estábamos hablando de una violación a la propiedad privada. Yo, no, porque si yo construyo un restaurante y que es privado y es mío, vos venís a inspeccionarme. Llegas ahí. Vos llegás ahí. ¿Por qué? Porque es una actividad comercial. Dice, no, bueno, pero esto también es una actividad comercial porque tenemos que darle un encuadre porque vos vas a poner casas a ofrecer. Si vos alquilás peloteros, los peloteros tendrán que tener alguna normativa. Si vendés hamburguesa... Es tuyo, es tu carrito, sos el propietario del carrito, pero estás en la vía pública y estás explotando una actividad comercial. Y como no se da ese encuadre, ahí hay una cuestión perversa, como te decía. Pero yo les decía, si se hace la casa, se hace el registro de propiedad en alquiler, la municipalidad puede dar las condiciones de habitabilidad, un certificado de que cumples con la normativa para poder alquilar. Claro, como las normativas son miles, vos sabés, la ventana, dónde puede haber una ventana, dónde no puede haber, los espacios, los pasillos, hay tanta normativa que no se cumple ni siquiera en las casas particulares, que muchas casas no podrían ser alquiladas. ¿Entendés? Por ejemplo, supongamos que EMSA tenga que decir, sí, está en condiciones la instalación eléctrica. ¿No es cierto? Si todo el mundo podría decir, está ok, entonces nosotros, bomberos, tendría que decir, si en un caso de un siniestro, bueno, no, acá hay 10 casitas que parece un tren. No, pero eso se puede sintetizar en alguien de seguridad e higiene de común. Si vos tenés toda esa cuestión, digamos, vos podrías pagar por cada contrato un certificado para poder alquilar. Entonces, como vos estás con la normativa, en cumplimiento de la normativa, ese sellado especial por cada contrato podría tener un fondo de afectación específica. ¿Para qué? Por ejemplo, para la urbanización, para la construcción de vivienda o para lo que sea. Bien. ¿Me entendés? ¿Esto se puede volcar a lo provincial también? ¿Podría ser una ley provincial? ¿Por qué no? Sí. Bueno. No estás violando ninguna normativa a nivel nacional. Ni estás violando el Código Civil, ninguna. Pero siempre le encuentran algo para cuestionar. O sea, siempre están los fantasmas que yo digo, porque cuando vos te sentás a una mesa a negociar, siempre hay gente que tiene mucho poder, pero que no está presente en la mesa. ¿Y los que más se oponen son las inmobiliarias? Sí, yo lo llamaría grupos económicos, porque por ahí los inmobiliarios, ¿viste? Están en el medio, a veces son tipos que son como representantes de esos grupos económicos, son grupos económicos, llamémoslo así, son anónimos, no sabes quiénes son, no sé, vos sos periodista, debes saber quiénes son los que construyen semejantes torres que valen miles de millones de pesos, ¿lo sabes? Sí. Seguro que lo sabes. Nosotros sí, pero bueno, sí, la gente no lo sabe. Bueno, la gente no lo sabe. O sea, son anónimos los dueños de todo eso. No, o sea, la cara es uno, el que está atrás es otro, sí, pero sí, es cierto. Bueno, esos son, yo los llamo grupos económicos porque entiendo que una persona sola, o sea, no me entra en la cabeza que una persona que empieza a desarrollarse a los 20, 25 años como un profesional tenga 45 años en 20 años y haya hecho una diferencia económica abismal para el común de cualquier persona. Porque vos podés ser exitoso y rico, pero acá no estamos hablando ni de exitoso ni de rico, estamos hablando de megamillonarios que hacen obras faraónicas que no sé quiénes son.
Otro tema. Sí. Como diría Otro Santo tema. Pero bueno, pero lo que quiero decir con esto es que toda esa gente hace que todos estos proyectos que vos quieras Sí. presentar no puedan avanzar. Yo tengo, en mi experiencia, 8 años en la Asociación de Inquilinos de Tierra del Fuego, 9 años en la Asociación Misionera de Inquilinos. Toda esa experiencia fui parte, actora y creadora del Frente Nacional de Inquilinos. Tengo jarras de café, termos de mate y cientos de horas sentado en reuniones. Muchas de ellas al divino botón, otras cajoneado, durmiendo el sueño de lo justo hablando de consejos deliberantes, legislaturas provinciales, o el mismo Senado o la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos, o sea, se han presentado muchas iniciativas, pero no avanzan. Y las pocas que avanzan, la poca que avanzó, que no lo soy, como te digo, somos conscientes que no era la solución definitiva, había que ir mejorándola. Bueno, ahora la sacaron de cuajo, así que habrá que ver cómo hacemos para no resignar la lucha y poder lograr, ya una vez demostrado, porque el día de mañana que nos digan ahora, no, porque si sacamos las leyes y todo mejora y va a ser mejor, ahora tenemos para decir, no señor, ya lo hemos hecho y eso no funcionó. Entonces, ahora cuando nos digan a nosotros, no, es mejor sin una ley y dejar librado el mercado para que se regule solo, podemos decirlo a través de esta experiencia, mala experiencia que estamos viendo, decirle, no, eso fue peor. Adrián, gracias por venir, gracias por darnos este panorama de la situación de los alquileres, cómo están los inquilinos, la desprotección, la desregulación, cómo ha afectado a nuestra provincia, en realidad a todo el país. Sintetizando, los estudiantes, decías hoy, son uno de los más afectados. Jubilados, estudiantes y el trabajador promedio de nuestra provincia está siendo demasiado afectado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, sobre la realidad que se vive hoy con los alquileres en lo que es esta desregulación que tenemos también en el país.